Pero, ¿en qué parte del ciclo económico crees que estamos? ¿Y qué podríamos esperar de aquí a los próximos años? Pues yo creo que estamos en el punto previo a la recesión. Principalmente porque al final, bueno, la teoría de los ciclos económicos o la que yo más comparto, de la que soy más fiel, es la teoría de la liquidez, se llama. Que principalmente fue el que la empezó a escribir y fue como, digamos, el innovador en esta teoría. Fue Antal Fekete, basándose en Karl Menger, pero sin entrar mucho digamos, en la parte técnica. Principalmente lo que quiere decir es que la rentabilidad de los activos frente a la de los pasivos entra en un momento en el que tú, por ejemplo, tienes los activos, que es las propiedades que tienes, y los pasivos es con qué lo estás financiando, ¿no? Entonces, si llega un momento en el que el coste de tus pasivos supera la rentabilidad que te dan tus activos, pues eres insolvente, ¿no? Entonces, eso es en lo que se basa la teoría económica principalmente. Entonces, partiendo de esa base, las recesiones se producen cuando a lo largo de todo el sistema se produce esa inconsistencia temporal en la que la rentabilidad que dan los activos es menor al coste que tienen tus pasivos, ¿no? De financiación. Entonces, ¿en qué momento estamos? Pues estamos en un momento en el que los activos de duración media, si miras la renta variable, si miras los bonos principalmente nos hemos tirado una década con prácticamente un cero, entre 0 y 1% de rentabilidad, ¿no? Entonces, ya para los pasivos era muy fácil batir, digamos, que el coste fuese mayor, ¿no? Que esa rentabilidad. Y lo que ocurre luego con la renta variable es que llevamos una década donde la mayoría de la revalorización de los índices viene por un conjunto muy pequeño de empresas, pero aparte viene también de subidas de precios. O sea, la rentabilidad, sobre todo cuando queremos distinguir entre qué sector es bueno o malo, una de las cosas más fáciles de observar es si las empresas que tenían cartera digamos, cuánta rentabilidad han conseguido por ese crecimiento de múltiplo. Por ejemplo, si tienes una empresa con un múltiplo de 10 y luego cuando pasan 5 años tiene esa empresa un múltiplo de 15, pero los beneficios no se han movido, ese sector no ha sido realmente bueno, sino que el múltiplo de esas empresas, la valoración de esas empresas ha subido por A o por B, pero los fundamentales no han estado, ¿no? Entonces, hemos visto como en los últimos 5 o 10 años el múltiplo de la mayoría de los activos no para de subir, mientras que el coste de los pasivos tampoco para de subir. Entonces, lo que ocurre es que cuando sube la valoración de los activos, la rentabilidad que te está dando, si tú compras una empresa que te da 1 euro de beneficio y pagas por ella 10, tiene un múltiplo de 10, pero lo que te está pagando es un 10% de rendimiento, ¿no? Si ahora esa empresa vale, en vez de 10, vale 15, te está pagando un 7%, uno entre 15, ¿no? Pero con los pasivos pasa al contrario. Cuando sube el coste de los pasivos, lo que se está cortando es, digamos, el múltiplo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que por el lado de los activos no para de subir ese múltiplo y por el lado de los pasivos no para de bajar. ¿Por qué? Porque como todo el mundo gana dinero en bolsa, entonces todo el mundo pide pasivos y al pedir más pasivos sube el precio y el precio del pasivo es el coste. Entonces estás en ese momento en el que pues los bonos han pasado un 1%, 1,5% de interés a casi un 5% y tienen la deuda de los bancos, préstamos, hipotecas, etcétera, 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 que la hemos visto en el 1 o 2% en los últimos 10 años y ahora mismo por menos de un 7 o 8% de TAE no te da nadie nada, ¿no? Entonces, por un lado ves como los pasivos están ahí, pero la rentabilidad de los activos, el múltiplo medio del Standard Poor's está casi en 30 veces, es decir, te paga un 3%. Y el coste medio de los pasivos, pues está en ese 7-8% TAE, luego los bonos en un 4 o 5, mientras que esa rentabilidad de los activos está en un 3. Entonces ya están perdiendo dinero de base la mayoría de la industria financiera, ¿no? Llevamos 3 o 4 años que la industria financiera está perdiendo dinero. Entonces, esa situación que se produce en la que la rentabilidad de los activos es menor que el coste de los pasivos es el preludio a que llegue ese momento en el que no puedas seguir refinanciando esos pasivos y termine petando todo. De acuerdo, entonces estamos viendo un escenario donde el SP500 tiene un pero bastante elevado, que esto puede desembocar, como hemos dicho, un escenario de recesión donde ya las deudas de los pasivos empiezan a sobrepasar a la rentabilidad de los activos. Esta situación, sabiendo que llevamos 3 4 años en ella, ¿cuánto más se puede dar? Pues esto depende sobre todo porque al final el que te da dinero para tu pasivo, el que te permite refinanciar esa deuda para que puedas seguir comprando esos activos y mantengas esa situación de solvencia o
como muchos dicen liquidez, pero yo la llamo liquidez ficticia, porque realmente no eres líquido, lo que estás es refinanciando, ¿no? Es como si tienes una hipoteca que no puedes pagar y pides otra hipoteca para repagarla. Sigues sin poder pagarla, pero eso no quiere decir que seas solvente. O sea, lo que estás es alargando esa pelota de nieve, ¿no? Entonces, lo que ocurre es eso. Depende de cuando los inversores que dan principalmente esa deuda dejen de darla. Y lo que observen es que ese coste de capital, que es lo que normalmente todo el que me escucha hablar lo va a ver en todos lados, no para decir que el coste de capital no para de subir. Y eso es muy importante entenderlo porque el coste de capital es, si por ejemplo tú quieres pedir una deuda a alguien, alguien te tiene que prestar ese dinero. O un agente o un banco o lo que sea, ¿no? Y ese agente económico que te presta ese dinero, tu coste va a ser su rentabilidad. Entonces, si él no ve rentabilidad adecuada para el riesgo que asume, en ese contexto deja de prestarte ese dinero, entonces tu situación de insolvencia se ejecuta, ¿no? Se vuelve una insolvencia real, ¿no? Y dejas de poder refinanciar esa deuda. Entonces lo que ocurre es que aquí hay dos variables. Está la del riesgo asumido, ¿no? Que tiene el inversor, que tiene, pues, piensa que tú no vas a ser capaz de poder devolver esa deuda o lo que sea, ¿no? Dependiendo de la confianza que tengas sobre tu capacidad de pago, ¿no? Y luego, por otro lado, está la rentabilidad que asume de esa operación, es decir, la rentabilidad asumida por unidad de riesgo, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo en los últimos años que esa rentabilidad no para de subir, lo que ocurre es que si a ti cada vez te cuesta más un pasivo, el riesgo asumido para repagar ese pasivo es mayor. Entonces, todo depende de la previsión que tiene el mundo por los agentes económicos sobre la capacidad de pago que tiene el resto, ¿no? Y entonces ahí se forma lo que se llama una lucha por la liquidez, que es, claro, como nadie es líquido, nadie tiene esa solvencia, todos la buscan y se pelean por ella, ¿no? Por eso se producen ventas masivas de liquidaciones para poder obtener esa liquidez necesaria, porque yo no puedo pagar mis pasivos a menos que venda mis activos, porque la rentabilidad que tienen mis activos no me permite pagar ese coste, ¿no? Entonces tengo que venderlos para poder pagarlos. Por ejemplo, tengo una casa con una hipoteca que tengo que pagar un 7% y el alquiler que me da esa casa es de un 4%. Pues ahí hay un 3% de diferencia que no puedo pagar. Pues ¿qué hago cuando no puedo pagar ese 3% de diferencia? Pues vendo la casa y pago la hipoteca, ¿no? Para liquidar ese activo y pagar ese pasivo. Entonces, estamos justo en ese momento en el que la percepción del riesgo que tiene la economía sobre el resto de agentes económicos no para de subir. Y eso se ve muy claramente en que prácticamente la rentabilidad que exigida por los inversores, sobre todo por los bancos, pues ya mínimo de un 6-7% es lo que te piden ya de base. O sea, si eres Amancio Ortega y le pides 10 euros prestados al banco, te van a exigir mínimo un 5 o 6% anual de rentabilidad, ¿no? Entonces, viendo esa situación, eso lo que te da a entender es que hay un riesgo exigido muy alto. Y el indicador más clave donde se puede ver eso es en la curva de los tipos de interés, ¿no? Que la curva de los tipos de interés es la rentabilidad que pagan los bonos a corto plazo, los bonos con vencimiento a 2 años, y frente a los bonos a largo plazo, los bonos a 10 años, a 15, a 20, etcétera. Y se ve muy claramente en el diferencial entre los activos o los pasivos a largo plazo frente a los de corto plazo. Por ejemplo, si ahora de repente los bonos de largo plazo, normalmente cuando tú inviertes a más largo plazo y como hay un riesgo mayor asumido, suelen tener una rentabilidad mayor, ¿no? Pero claro, cuando hay riesgo de recesión, ocurre lo contrario, ¿no? Los inversores empiezan oye, que tengo que comprar, o sea, digamos, tengo que liquidar mis activos para pagar ya. Entonces lo que ocurre es que los tipos de interés se disparan, ¿no? Y hemos visto como hemos pasado los bonos americanos del 1 o 2% a prácticamente el 5% que lo han tocado hace recientemente poco. Y esa tendencia, si sigue ocurriendo, lo que te explica es que ese riesgo está aumentando, ¿no? Ese riesgo y esa percepción de riesgo que tiene la economía sobre la capacidad de pago del resto de los agentes. De acuerdo. Decías antes que este escenario de recesión puede llegar cuando ya aquel que te va a prestar ese pasivo, aquel que te va a prestar ese dinero para que tú hagas lo que necesites con él, aquel que te va a financiar la deuda, sigue confiando en ti. Si en un momento deja de confiar en ti, deja de dártelo porque el riesgo que asume considera que no es
viable y no es rentable para él, es cuando se volvería excepcional. Sin embargo, hemos escuchado a diferentes expertos también que dicen que la deuda no está hecha para pagarse, sino para refinanciarse y seguir aperfándose. A día de hoy, ¿es realista ese escenario o ha cambiado por completo la regla del juego? Yo creo que nunca han cambiado las reglas del juego, pero creo que son completamente diferentes a lo que la mayoría de expertos comentan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú tienes, o sea, como inversor o como prestamista o como incluso deudor también. O sea, tú tienes que ajustar los cobros con los pagos, ¿no? Y da igual el activo o el común denominador que utilicemos todos, ya sea dólar, euro, bonos, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una deuda, en el sistema actual, la gente percibe, o digamos los expertos y lo que se está viendo ahora mismo en el mercado, que son los comentarios, yo creo, erróneamente dirigidos al público, creo que se equivocan completamente al decir que el sistema fiat es un sistema que puede funcionar a perpetuidad porque no te puedes escapar de él, ¿no? Por el simple hecho de que como todo es deuda y no hay un dinero final, históricamente lo que le ha pasado a los bancos centrales era que, claro, como tú no puedes producir 10 veces el oro que hay ahora mismo en el mundo, sino que hay prácticamente una piscina olímpica y se produce un 2-3% más al año, pues eso es lo que se va a producir y no hay más, ¿no? Entonces, si el denominador del dinero era el oro antes, no puede, o sea, al final tú tienes una deuda denominada en oro, ¿no? Pero claro, cuando tú eliminas ese común denominador del oro y lo llamas dólar, ahora el dólar es una deuda, ¿no? Una deuda del Estado contigo, de hecho del gobierno americano o de la Reserva Federal contigo. Entonces, cuando se produce eso, mucha gente malinterpreta y cree que el inversor va a asumir los costes derivados de esas transacciones de manera unilateral impuestas por el gobierno americano. Pero realmente no, el consumidor, el usuario, el agente económico tiene una serie de factores que influyen en sus decisiones. Si yo tengo un 2% de inflación, yo voy a exigir mínimo en mi activo o en mi entorno o a ese sistema al que estoy afiliado le voy a exigir mínimo ese 2%, ¿no? Para no perder dinero. Pero cuando de repente ese sistema pasa a generar no un 2 sino un 3% de inflación, luego un 4 luego un 5 y sigue subiendo, tú cada vez exiges más rentabilidad a tu activo. ¿Y qué pasa cuando exigen más rentabilidad a tu activo? Pues como hemos dicho anteriormente, ese precio baja, ¿no? Porque al final la rentabilidad de un activo es la inversa del precio entre su rentabilidad, ¿no? Eh, entonces, cuando vemos esto, los típicos comentarios de no, el gobierno estadounidense va a refinanciar un 20% de la deuda, realmente lo que el inversor tiene que asumir es que ese sistema lo que va a emitir va a ser un 20% de nueva oferta para, digamos, ser sostenible, que no es sostenible desde mi punto de vista, pero para intentar ser sostenible dentro de ese común denominador llamado dólar, ¿no? Entonces, cuando ves el gobierno estadounidense que emite una refinanciación de 17 trillones, que creo que era 17 o 18 trillones en este año en 2025, lo que te está diciendo es que por un lado va a haber 17 trillones que se van a volver a inyectar en el sistema, ¿no? Y que al final eso sobre el porcentaje total de dólares que hay en circulación, si de repente hay 100 trillones y aparecen 17 nuevos, o de hecho normalmente lo que aparece nuevo son los intereses, pero sin ser demasiado técnico, los dólares nuevos que aparecen son lo que termina generando esa inflación, ¿no? Entonces, si tú refinancias constantemente esa deuda a perpetuidad, lo que ocurre es que el resto de agentes que denominan sus activos en el precio de esa deuda, que no, sería el dólar en este caso, lo que hacen es que dejan de denominar ese denominador común que tiene la economía o lo que se llama unidad de cuenta, deja de ser ese dólar, ¿no? De hecho, tienes el ejemplo de Argentina, Venezuela, Zimbabue, etcétera, que en Argentina todo el mundo usaba pesos hasta que de repente empezaron a usar dólares porque realmente tener pesos te suponía un coste. Cuando en Venezuela utilizabas bolívares, ahora utilizas dólares y se produce la dolarización, ¿no? En Zimbabue lo mismo. Y al final, eso es un recorrido que se expande por toda la economía. Entonces, y no es una cosa de ahora. Por ejemplo, con los reyes católicos
Pues lo que ocurrió cuando descubrimos América era que de repente aparecieron unas reservas de oro de Sudamérica que eran increíbles, ¿no? Entonces, al traer ese oro a España, lo que ocurrió era que, claro, si existen 100 onzas de oro en circulación y ahora de repente aparecen 100 nuevas, el precio del oro cae a la mitad, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en ese momento, que de hecho está muy bien documentado en un libro que se llama Tratado y Discurso de la Moneda de Bellón, de un escolástico de Salamanca que se llama Juan de Mariana, lo que explica es que la gente dejaba de utilizar el oro para utilizar la plata. ¿Por qué? Porque si no se había descubierto plata y lo que se había descubierto era oro, y de repente el precio del oro caía, o sea, el valor que tenía el oro caía porque había mucho más oro en circulación, la gente dejaba de utilizar el oro y empezaba a utilizar la plata o el cobre. Entonces, no es una cosa nueva. Lo que es nuevo es que no haya un oro en última instancia, pero el sistema lleva funcionando con las mismas reglas y de la misma forma a lo largo de toda la historia. Entonces, al final es un poco eso, el que no sabe su historia, ¿no? Está condenado a repetirla. Pues al final es un poco eso. Va a haber inflación, va a haber ese incremento en el coste de capital de los inversores hasta que los inversores se terminen liquidando sus activos y saliéndose del sistema. De acuerdo. Que en este caso, salirse del sistema, imaginemos, yo soy un inversor, yo tengo ciertas inversiones, tengo cierto capital en euros, en dólares. ¿Cómo me defiendo ante esta situación? Sabiendo que, como tú comentas, si cada año, cada cierto tiempo se depositan más trillones dentro del mercado, lo que yo tenía ahora de repente vale menos, ¿cómo me salgo del sistema? La principal forma de salirse del sistema, yo personalmente creo que es a través de Bitcoin o oro. Son dos formas bastante fáciles y simples de salirse del sistema. ¿Por qué? Porque al final eh, el sistema no es solo la inflación. No es o sea, tu coste de mantenerte en el sistema no es solo la inflación. Es que tienes, por ejemplo, en el caso de España, tienes mínimo un 50% de impuestos, más luego un 20% de IVA de base, ¿no? O sea, tienes tu IRPF, que mínimo será un 20 probablemente, tienes la seguridad social que suele pagar tu empleador o que pagas tú si eres autónomo o empresario, que es en torno a un 30-35%, o sea, ya nos plantamos por encima del 50%, más luego el IVA. Eso ya sería tu coste base. Tienes que pagarle eso de base a Hacienda, ¿no? Entonces ya tienes tu coste base. Aparte de ese coste base de en torno a un 70% de tu renta, luego además te añades una inflación del 3, 4, 5% sobre ese 100, realmente te están quitando un 10, 15% de tu renta real, ¿no? Digamos con la inflación. Entonces lo que ocurre es que tu coste no para de subir. Y tu forma de defenderte de eso es, personalmente yo lo hago con Bitcoin o con oro. ¿Y por qué? Porque a ti lo que te interesa es que las reglas con las que jugamos todos no las haya escrito nadie. ¿Por qué? Porque si alguien las ha escrito, en este caso el gobierno, la Fed, del Banco Central, el que sea, eh, queramos o no, el ser humano comete fallos y el ser humano tiene intereses. Entonces, si la escribe para que, digamos, cuando se dice, por ejemplo, Hacienda somos todos, ¿no? Hacienda no somos todos. Hacienda es una persona que decide lo que hacemos el resto, ¿no? Y que el resto pensamos que, bueno, pero tampoco me quiero meter demasiado en redes políticos, pero ¿cómo te defiendes de esto? Pues buscando un activo que no tenga reglas, digamos, impuestas por alguien, sino que tenga reglas naturales. Las reglas naturales, en el caso del oro, es la producción que existe o la cantidad de oro que hay en circulación, que creo que en la Tierra no superaba 2 piscinas olímpicas, todo el oro, si extraemos todo el oro que hay, creo que eran 2 piscinas olímpicas o una piscina olímpica y media, una cosa así. Entonces, el oro hay el que hay y punto. Y luego a mí me gusta más Bitcoin porque Bitcoin es como el oro, son matemáticas, existen 21 millones eh, y no puede haber más. Y esto es muy simple entenderlo cuando entiendes cómo funciona un software. Imaginemos que tenemos de repente, en la Puerta del Sol en Madrid, en el suelo, digamos, hay una pizarra gigantesca con el nombre de cada uno y con, digamos, 10 unidades. ¿Vale? Y solo se puede cambiar una de las unidades de cada individuo que existe si todos estamos mirando a la vez esa pizarra. Entonces, si hay alguien que ya no está mirando a la vez, ya no se puede cambiar nada. O sea, tiene que estar el 100% de la red, digamos, de los agentes mirando esa pizarra para que se cambie algo. Eso es Bitcoin. Entonces, si no estamos todos mirando a la vez y todos no aceptamos a la vez una transacción, esa transacción la rechaza la red, ¿no? Entonces, es básicamente matemática. Hay 21 millones de Bitcoin y para que un Bitcoin se mueva de una cartera a otra, el resto de ordenadores o de dispositivos que están conectados a esa red tienen que verificar
a las dos partes, ¿no? Si hay de repente alguien que dice, oye, esta transacción no me gusta cómo se ha producido, se rechaza y no se apunta, ¿no? Digamos, en todo. Y hay una copia en cada red del sistema, ¿no? En cada gente que está conectado al sistema. Entonces, esa es la mejor forma de defenderte de este sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque como te alías con una ley natural que son los números, son las matemáticas, no puede haber ni más ni menos de lo que hay. Entonces, a ti no te pueden generar ni más ni menos el coste natural que existe ya por naturaleza en el mundo y al final la naturaleza tiene su propio coste de capital, pero es el mínimo con el que deberíamos partir todos los seres humanos y no debería haber un extra de coste de capital autoimpuesto, ¿no? Por nosotros mismos. Entonces, para mí personalmente, eso debería ser la mejor forma de defenderse cada uno. Bitcoin, el oro, lo que sea, pueden subir, pueden bajar, depende de la valoración subjetiva que el resto le dé a esos bienes. Pero realmente, si te ascribes a esos sistemas, el simple hecho de que haya una persona que vea este vídeo y de repente llega a la misma conclusión que he llegado yo, de manera nueva, esa persona ya no va a volver al sistema que tenía antes, que era el fiat, que tenía un sistema autoimpuesto con coste de capital extra, ¿no? Si todos comprendiésemos Bitcoin, ¿no? Esto ya está un poco utópico, el sistema sería perfecto, entre comillas, ¿no? Tendríamos el mínimo coste de capital que nos impondría la naturaleza y la propia ley de las matemáticas. Pero esa, desde mi punto de vista, es la mejor forma de defenderse, porque cuando algo es bueno y es verdad, lo único que hace falta es que todo el mundo entienda esa verdad, ¿no? Y cuando alguien entiende la verdad ya no puede volver a la mentira, ¿no? Entonces, simplemente, desde mi punto de vista, es, digamos, incremental. No se puede volver hacia atrás. Cada persona nueva que entiende el sistema ya no vuelve al sistema en el que estaba antes. De acuerdo. Entonces, digamos que, por resumir, antes de pasar a otro bloque, la forma de salirse del sistema sería yendo hacia otro sistema donde tiene una regla que no se puede modificar al antojo de nadie. El oro es infalsificable, o si se falsifica se puede detectar fácil y es escaso, es decir, de verdad que se hallan un cierto porcentaje cada año más. Lo mismo sucede con Bitcoin, que se va minando, pero cada vez, aunque siga habiendo más, sigue siendo escaso y limitado. Y también no se puede falsificar por ese sistema de proof of work Sí, que existe que lo defiende. Última pregunta antes de pasar al bloque, una pregunta rápida. Siendo que la regla para salirse del juego, digamos que las inversiones que habría que hacer para un poco evitar este tipo de atracos con la impresión ilimitada de dinero, esa misma característica también se podría aplicar, por ejemplo, al suelo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, el suelo, el que es, si tú tienes un terreno, tú tienes tierra que es ilimitada y que no se puede falsificar, también lo podríamos meter dentro de ese mismo saco o quedaría descartado. sí, de hecho, el suelo ha sido el típico activo de reserva de valor de las grandes fortunas. Lo que pasa es que yo siempre, digamos, cuando comparo todos estos activos, comparo los costes derivados de comprarlo, mantenerlo y venderlo, ¿no? El coste, por ejemplo, del suelo, real estate, etcétera, es que te lo pueden ocupar, te lo pueden expropiar, te pueden subir los impuestos. Ujú. A mí personalmente, ¿por qué me gusta Bitcoin? Porque Bitcoin no hay forma de que el Estado o el gobierno, digamos, te obligue, te expropie. Puedes saber cuántos Bitcoin tienes. Eso lo puedes saber perfectamente con el KIC o con mirando tu cartera digital y tal. Pero si no tienes la clave de tu cartera o de tu hard wallet, da igual, no te puede quitar tus Bitcoin. Entonces, ¿qué problema tiene por qué me gusta Bitcoin al ser un activo digital? Que mucha gente lo ve como algo negativo, porque dice, no, no es tangible, no está apoyado por nada, ¿no? No hay nada subyacente detrás. Ok. Eso es realmente la ventaja de tener Bitcoin, porque cuando tú estás peleándote con el Estado tiene la ventaja de que tiene lo que se llama el monopolio de la violencia. El Estado tiene la policía, el Estado tiene Hacienda, tiene el ejército, tiene defensa, tiene a los jueces, tiene absolutamente un sistema, un conglomerado de cosas con las cuales puede condicionarte a quitarte lo que es tuyo. Entonces no tiene por qué respetar tu propiedad privada. Pero cuando tu propiedad privada deja de ser tangible a ser intangible, ¿cómo le robas a alguien algo intangible? O sea, ¿cómo le robas a un hombre sus ideas, por ejemplo? No puedes robarle a un hombre sus ideas. Puedes hacer que no las exprese, puedes hacer que no las utilice, puedes ponerle impedimentos, pero
una persona con ideas no puede dejar de tener sus ideas, por mucho que quiera el Estado. Entonces, lo mismo pasa con Bitcoin. El Estado no te puede quitar tus Bitcoin porque no hay forma de quitártelo de manera tangible, porque es un bien intangible. Entonces, esa es la ventaja que tiene y la defensa que tiene frente al resto de bienes que hay. El real estate, por ejemplo, muchas grandes fortunas invierten en real estate o con los family office y demás, con las sociedades patrimoniales que tienen, pero es que al final una inversión en real estate conlleva pues el IBI, luego el de transmisión de propiedades, los impuestos derivados de los rendimientos del mobiliario, luego que si te meten el impuesto de patrimonio, luego que si te meten tal. ¿Y qué hace el Estado para quitarte ese dinero? Aunque tú no quieras pagar esos impuestos. Pues el Estado lo que hace es, como el sistema al que tú te estás adscribiendo comprando real estate o perteneciendo a su sistema está formado por las instituciones financieras que ayudan a que se mantenga ese sistema porque les beneficia, porque cada vez que hay una recesión, pues el banco es rescatado por Hacienda. Hacienda tiene el control sobre ese banco que tiene tu dinero y que tiene tus pasivos. Entonces, en caso de que tú no pagues tus impuestos, Hacienda le dice al banco que le des tu dinero, ¿no? Pero en cambio en Bitcoin, si eres tú el que tiene tu hard wallet, o sea, tu monedero frío, tú guardas tus Bitcoin, haces autocustodia de manera totalmente privada, el Estado no puede coger y decirte, oye, dame tus... No puede. O sea, te puede decir, dame tus Bitcoin y tú le puedes decir, una mierda, no te voy a dar mis Bitcoin porque son míos. Entonces, esa ventaja, si tú la comparas con cualquier otro tipo de activo, ETF, renta fija, renta variable, oro, lo que sea, no lo tiene ningún otro activo. Entonces, una vez entiendes eso, sabes que la mejor forma de defenderte es utilizando algo que tu contrincante no puede hacer frente. Y ese algo, en este caso es Bitcoin. Si se llamase de otra forma, sería de otra forma, pero en este caso al final es un activo digital intangible que te permite autocustodiar tu propiedad, ¿no? Claro. Luego también, pensándolo, se me ha ocurrido que también la liquidez es algo que tiene Bitcoin, cambio el oro físico, de la tierra, no te puedes desprender de ello tan rápido, no puedes intercambiarlo, al menos a un precio acorde a lo que costaría realmente, con cierta facilidad. Has mencionado el rescate de los bancos, y esto me ha recordado a lo que sucedió en 2022 con el Silicon Valley Bank, Credit Suisse, que es Republic. ¿Qué tan cerca estamos de poder vivir situaciones similares a lo que se vivió? Porque hace poco en el podcast de Luis Miguel te vi hablando de Japón, de que ya había quebrado algún que otro banco, aunque no cotizaba. Cuéntanos un poco más sobre eso, porque si eso se viene, me gustaría saber cómo lo puedo preparar, cuándo se va a dar, de qué manera se puede dar y entender un poco mejor esa situación. Pues realmente eso ya aburrido. La forma en la que funciona un banco es muy simple. Un banco no es un negocio al uso de te vendo un bien y cobro a cambio de ese bien, ¿no? Un banco es una empresa de servicios que lo que hace es tu dinero que tienes ahorrado, tú generalmente como agente económico tienes dos decisiones. Puedes o ahorrar o consumir en función de las necesidades que tengas, ¿no? Entonces, cuando tú ahorras, realmente lo que estás es rechazando el consumo presente. O sea, por ejemplo, yo quiero una casa hoy, puedo comprarla o ahorrar para tenerla el día de mañana, ¿no? Entonces, cuando no tengo el ahorro suficiente como para satisfacer mis necesidades del día de hoy, tiene que haber alguien que sea capaz de poner en contacto a aquellas personas que sí que tienen esa capacidad de ahorro, esos ahorros que tienen en cartera, pero no lo están utilizando, para que lo utilices tú a cambio de darles un rendimiento. De esta forma se generan los pasivos financieros. Entonces, el banco lo que hace es, oye, préstame tus depósitos. eh, Realmente los depósitos no son otra cosa que una deuda tuya con el banco. O sea, cuando tengas 100.000 euros en tu cuenta corriente del Bankinter, lo que tienes es que el Bankinter tiene una deuda contigo de 100.000 euros. No tienes, o sea, el Bankinter no tiene una caja fuerte de tus 100.000 euros, ¿no? Al contrario de mucha gente piensa. Que luego también hay otra parte que piensa que es malo que el banco te deba dinero. Pero si el banco no te diese dinero, tú no podrías pagar con tarjetas de crédito, etcétera, porque estás pagando con la deuda tuya del banco. Pero bueno, tampoco me quiero poner muy técnico ahí. Realmente aquí lo interesante es que el banco cuando te pide tu dinero, sus pasivos son tus depósitos, los invierte en activos y lo que gana el banco es la diferencia entre el coste de ese interés que te está pagando por el depósito
frente a la rentabilidad que obtiene de los activos que ha comprado con el dinero de tu depósito. Entonces, si tú, por ejemplo, me das, en tu cuenta corriente tienes 100.000 euros, el banco coge esos 100.000 euros, te paga por tener esa cuenta corriente abierta, el típico interés del 3, 2, 0%, y con suerte, te paga ese interés y lo que hace es lo invierte en un activo que mínimo le dé esa rentabilidad. Ese es el coste de capital de un banco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tiene que devolverte un 3, lo va a invertir en un bono que dé un 4. Si te tiene que devolver un 4, lo va a invertir en un bono que le dé un 5, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? En los últimos 15 años, desde 2010, previamente a eso, normalmente siempre hay un activo que se considera libre de riesgo, ¿no? Erróneamente se le considera libre de riesgo. Y ese activo que se considera libre de riesgo es el que suele poner el dinero al banco porque dice, oye, le tengo que devolver el dinero a esta persona, vamos a tener cuidado y no vamos a meterlo en un activo hipervolátil porque si le da mañana por sacar el dinero, ahora vamos a tener dificultades financieras de solvencia, ¿no? Entonces lo que hace el banco es invertirlo en ese activo libre de riesgo. Pues históricamente era el oro, luego fue el real estate antes de 2008 con la CDO y a día de hoy son los bonos del Estado. Los bonos del Estado, sobre todo americanos, se consideran el activo libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el interés que te paga el bono del Estado americano se considera que no tiene riesgo. Entonces, todos los bancos lo ponen ahí. Por eso, normalmente el banco te paga de interés un por ciento menos, porcentaje menor del que te paga el bono del Estado americano, generalmente. Entonces, han empezado a comprar esos bonos del Estado americano y para poder sacar el mayor beneficio posible, como los activos a largo plazo dan más interés porque tienen más riesgo implícito que los de corto plazo, lo que hacen es invertir sobre todo a largo plazo en ese activo de riesgo, en esos bonos del Tesoro americano. De hecho, lo que pasó con Silicon Valley Bank era que los metió en los de más de 20 años, más de 15 años, y entonces, como esos son los que tienen más riesgo, luego también son los más sensibles ante cuando cae el precio, ¿no? Entonces lo que ocurre es que los bancos han metido prácticamente todo su dinero en estos bonos. Y estos bonos, los últimos 3 años, en 2022, un bono normalmente te paga un cupón, ¿no? O te paga una... Normalmente se utiliza el concepto de duración, ¿no? El concepto de duración es cuánto tardas en amortizar tu inversión, ¿no? Tú has metido 100.000 euros, cuánto tardas en recuperar, ¿no? Esos 100.000 euros invertidos en ese bono. Que normalmente sería el repago del bono anual más el interés que te pague el bono anual. Entonces, la suma de esos dos sería como tu porcentaje de duración y la duración sería la inversa, ¿no? De ese porcentaje. Si tienes un 5% de repago más interés, tu duración de tu bono será de 20, ¿no? Entonces, funciona de esa forma, ¿no? Entonces, cuando más larga es la duración de un activo, más sensibles se vuelven los movimientos de su precio. ¿Por qué? Porque al final es una inversa, ¿no? Son dos variables de repago más interés, o sea, precio entre repago más interés, ¿no? Entonces, cuando un bono paga un 5%, para que caiga un 50%, tiene que subir al 10%. Tiene que subir 5 puntos porcentuales. Pero cuando un bono te paga un 0,5, tiene que subir a un 1% de duración. O sea, tiene que subir un por ciento, o sea, un 0,5% de duración. Que no es tanto. Entonces, cuando suben los tipos de interés de 0,5 al 1, es mucho más arriesgado que cuando suben del 5 al 10. Que hay mucha gente que se ha llevado ahora las manos a la cabeza porque no han subido, por ejemplo, el tipo de interés, que en realidad sería el tipo de interés más el porcentaje de repago, ¿no? Pero te da un poco esa, digamos, forma de previsualizar un poco o entender a priori cómo se está comportando la economía, ¿no? Entonces, pues lo que tenían los bancos en su balance, sobre todo en la parte de los activos, en el caso de Silicon Valley Bank y tal, tenían activos de más de 20 años de duración o más de 15 años de duración. Entonces, a poco que se moviese el tipo de interés, como se ha movido del 0,5 al 5% prácticamente, ¿qué hace el precio de los bonos? Pues ha caído un 50%. Entonces, cuando ha ocurrido eso, el banco, en este caso Silicon Valley Bank, por coger un ejemplo más práctico, tenía en sus activos, imagina, ha pedido 100 millones de depósitos y ha invertido 100 millones de depósitos en unos bonos. Esos bonos después caen un 50%, entonces tú tienes 50 millones de euros en los activos, pero tú sigues debiendo esos 100 millones, porque la deuda no cambia, la deuda es la que es. Entonces, ahí, a menos que no te permitan
refinanciar esos activos de manera rápida y luego volver a quedarte los que normalmente se hace a través de repos, ¿no? O del mercado secundario. em, si no te permiten hacer eso, tú no puedes pagar esa deuda. Entonces, lo que hizo la Reserva Federal fue permitir el Long Term Funding Program, que básicamente lo que eran repos a un año. Entonces, una repo, la forma en la que funciona es, oye, han caído mis activos un 50%, lo que hago es prestarlos para comprarlos pasados X días. Por ejemplo, yo tengo una necesidad, yo tengo un banco y ahora de repente alguien me exige los depósitos, la variación que tienen frente al resto de deudas es que las deudas normalmente tú tienes una hipoteca a 30 años. Tú sabes cuándo tienes que pagar y que tienes que pagar cada año de hipoteca, ¿no? Pero la diferencia que tiene un depósito es que es a la vista. A la vista el problema que tienes es que no sabes cuándo vas a tener que pagarlo. Lo tienes que pagar cuando tu cliente te pide que lo pagues. Exacto, cuando haga una retirada. Entonces, la repo, que lo que básicamente es, tengo 100 millones de activos en bonos y debo 100 millones de pasivos, si de repente paso mañana hay 1 millón que viene y me lo piden, como yo ese millón no lo tengo en caja, normalmente guardo un 1%, ¿no? De lo que se llama coeficiente de caja, reserva fraccionaria, etcétera, guardo ese 1%, ¿no? Pero si yo ese 1%, en vez de pedirme un 1, me piden un 2, ahí me falta un 1% que tengo que dar. Entonces ahí lo que hago es presto 1 millón de euros en bonos a un día, ¿no? Los presto y entonces alguien me presta el dinero, se llama una permuta financiera, ¿no? Sería un intercambio y yo te cambio esos bonos porque me dejes 1 millón de euros y te vuelvo a comprar esos bonos que te he prestado mañana, menos el interés diario, ¿no? Correspondiente a ese día que paga el bono. Entonces, lo que ocurre ahí es satisfago esa necesidad de liquidez en ese momento determinado y con el coeficiente de caja que tenga mañana te lo pago. Eso te evita vender cuando a lo mejor no necesariamente. Efectivamente. Pero claro, Silicon Valley Bank, la necesidad y la pérdida era tan grande que de hecho lo pueden ver los que no estén escuchando, pueden buscar en la página de la Fed el repo overnight, que es la cantidad de repos que se intercambian, ¿no? Y entonces hay una curva que hace así, boom, cuando pasa lo de Silicon Valley Bank y baja, ¿no? Porque no había suficiente liquidez en el sistema como para satisfacer esa demanda que estaba generando Silicon Valley Bank. Entonces lo que propone la Fed es, oye, mira, como nadie te presta ese dinero, te lo compro yo en forma de repo y tú me lo tienes que repagar dentro de un año. Ese año, pues, se acaba de terminar hace unos cuantos meses, ¿no? Entonces, en este tiempo, a Silicon Valley Bank medio que sí, pero no le ha dado tiempo a recomponer su balance. Pero el problema es que ese problema que tenía Silicon Valley Bank lo han tenido todo el resto del sistema financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los bonos han caído de 2022 a 2023, 2024. De hecho, ahora el ETF, por ejemplo, en el que yo me puse corto, que son los bonos del Estado americano a más de 20 años, ha pasado de $170 a 90, 80. O sea, 50% de caída prácticamente. Entonces, cuando tu balance ha caído un 50%, sobre todo para los bancos americanos, etcétera, tienen formas de cubrirlo con derivados financieros, etcétera, pero bueno, han tenido pérdidas, ¿no? En su balance. Pero la deuda sigue siendo la misma. Y hasta el día de hoy, tus clientes no han ido a reclamártela porque no ha habido necesidades de liquidez, no ha habido una recesión, no se han quedado sin trabajo. O sea, ahí de repente sí ha habido una tasa de ahorro positiva, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hay inflación como está empezando a ver ahora? Que lo que ocurre es que, claro, cuando yo tengo el mismo salario y ahora los precios me suben un 5% o un 2% o un 3%, ahí lo que ocurre es que, hostia, yo ahora dejo de tener una tasa de ahorro positiva y ahora tengo que tirar de los ahorros. Entonces se empiezan a formar, digamos, esas necesidades de liquidez que poco a poco van creciendo, van creciendo, van creciendo por eso se produjo lo de Silicon Valley Bank en 2022 y no se produjo en 2020 con el COVID, porque en 2020 la tasa de ahorro sigue siendo positiva y los bonos no habían caído todavía. ¿Pero qué pasó en 2022? Pues que no solo cayeron los precios de los bonos, sino que hubo los depósitos que tenía, los clientes fueron a pedirlos. ¿Por qué? Porque había inflación. Entonces, los últimos 3 años, desde que se solucionó ese problema por parte de la Fed, no ha habido inflación, no ha habido necesidad de retiradas de efectivo, ¿no? De retiradas de liquidez.
pero está empezando a reacelerarse la inflación, pero no solo a reacelerarse la inflación, de hecho hoy ha salido el último dato de la Fed, que la inflación subyacente se está volviendo a reacelerar, está en un 2,7%, y de hecho el personal income, que serían pues los ingresos personales de la persona, está negativo, está cayendo. Entonces, ahora sí se están generando esa retirada de efectivo o se van a necesitar retirar porque tú ganas menos dinero, pero encima tienes que pagar más, pues tienes que tirar de tu ahorro y tu ahorro son los depósitos, ¿no? Entonces, estás en ese punto en el que se produce eso. Más luego aparte que eso ya se ha producido en Japón y Japón es el principal tenedor de deuda estadounidense porque lo que ocurre es que en estos 3 años las noticias han sido del Credit Suisse y del Silicon Valley Bank, que más o menos trabajan en dólares, pero los bancos japoneses, su deuda no están en dólares, sus depósitos no están en dólares, entonces el tipo de cambio aquí se importa. En Japón los depósitos están en yenes. ¿Y qué ha ocurrido con el dólar frente al yen? Pues que ha caído un 10%. Entonces, tus activos en balance, aunque su precio se haya mantenido igual, como los dólares han caído un 10%, esos activos que tenías en dólares han caído un 10%, pero tus pasivos que están en yenes no se han movido, se han apreciado un 10%. O sea, la deuda te está saliendo un 10% más cara y tu activo han perdido un 10% de su valor. Entonces, lo que se produce en este contexto es que el principal tenedor de deuda internacional, sobre todo estadounidense, es Japón, y Japón ha perdido un 10% de lo que tiene y debe un 10% más. Entonces, ¿qué ocurre cuando te pasa eso? Que tienes que vender todo lo que tienes, liquidar esos activos que tienes para poder repagar esa deuda porque estás en esa situación de insolvencia. Entonces, estamos viendo cómo los tipos de interés siguen subiendo porque los japoneses no paran de subir esos precios y aparte lo que ocurre es que cuando añades a esta ecuación aranceles, ahí ya terminas de cargártelo todo porque un superávit comercial, si yo soy un país, por ejemplo, llámame país A y tú eres país B, si yo en mis transacciones contigo gano 10 millones, significa que tú estás perdiendo en tus transacciones conmigo 10 millones. Entonces esos 10 millones te los presto. Entonces vuelves a perder esos 10 millones y yo te los vuelvo a prestar. Si ahora de repente tus precios suben y mis precios se mantienen igual, ahora yo empiezo a perder 10 millones y tú empiezas a ganar 10 millones. ¿Qué ocurre con eso? Que tú tienes que prestarme el dinero a mí, pero yo no te puedo seguir comprando tus activos. Entonces, lo que ocurre es que el precio de tus activos se desploma en favor de los míos. Y entonces, cuando añades todo eso de contexto comercial y financiero mundial, lo que están es terminando ya de reventar la pelota de nieve que se iba gestando desde hace más de una década. Digamos que esta situación, a nivel personal, la gente empieza a dejar de tener tanto ahorro, empieza eso quizá ahora familia o unidades familiares que empezarán a tener que endeudarse, empezar a consumir endeudándose. Por lo tanto, tanto lo uno como lo otro lo que hace es que extraer liquidez de las entidades bancarias. Esta situación, como tú comentas, viene desde hace más de una década. Se ha ido, supongo que, parseando como se haya podido hacer buenamente para que la economía mundial no entre en recesión. Se está como reavivando un muerto que ya, bueno, llevo escuchando a gente predecir que si la inversión de la curva de tipo, que si va a haber un colapso dentro de poco. Ahora, ¿qué tiene que pasar o en qué o es inevitable? Es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Es inevitable? ¿En qué franja temporal podemos ver esta desaceleración, recesión? Yo creo que los próximos 12-18 meses, te llaman 12 que 18, es bastante probable que lo veamos. Porque, o sea, al final, aquí existe un concepto muy curioso que es de un economista que a mí me gusta bastante poco, que se llama Keynes, en el que él proponía lo que se llamaba la trampa de la liquidez, ¿no? La trampa de la liquidez es que el Banco Central, para bajar el precio de los bonos, lo que hace principalmente es reducir digamos, es comprar esos bonos para subir el precio y bajar el tipo de interés, ¿no? Entonces, cuando sube el precio de esos bonos, cuando tú quieres subir un bono de 100 a 110, o sea, lo estás subiendo un 10%, pero te está costando 10. Cuando quieres subirlo de 110 a 120, lo estás subiendo otro 10, pero ya no es un 10%, ahora es un 9 o un 9 y pico. Cuando lo quieres subir de 120 a 130, son otra vez 10, pero es un porcentaje menor. Entonces, eso es lo que se llama la trampa de la liquidez, hasta que llega un punto
en el que la capacidad de inyectar liquidez del Banco Central se vuelve prácticamente 0%. O sea, al final es una curva que tiende a cero, ¿no? Entonces, la derivada, digamos, tiende a cero. Entonces, incrementalmente llega un punto en el que ya el aporte de liquidez del Banco Central no supone una subida de precio. Y eso se ve, ¿eso cómo se ve? Se ve en el tipo de interés. Porque cuando tú compras un bono que valía un 2% y ahora compras el 100% de los bonos, o metes un 100% más de dinero, ese bono pasa de tener un tipo de interés del 2 a tener un tipo de interés del 1. Pero ¿qué pasa cuando el tipo de interés, incluso cuando sigue inyectando deuda o inyectando liquidez, el Banco Central pasa de un 1 a un 2, a un 3, a un 4, a un 5? Eso ya es lo que hemos visto en el último año. Eso es porque ya se ha llegado a esa trampa de la liquidez. O sea, el Banco Central sigue inyectando liquidez y de hecho se inyecta más liquidez de la que se le paga, ¿no? Pero lo que ocurre es que, claro, ya como es tan costoso ese coste de capital de los activos que ya marginalmente por subidas de precio es muy difícil que tengan la misma rentabilidad, lo que ocurre es que, claro, en este momento ya es muy difícil sacarle rentabilidad absolutamente a nada. Entonces ya la gente cada vez exige más rentabilidad, porque además se genera el efecto inverso, porque si durante los últimos 6 7 años la bolsa ha dado de media, en vez de un 10 un 12, cada vez que sube la bolsa más, tú le vas exigiendo cada vez más. Pero claro, cada vez no te puede dar más. Cada año que pasa te puede dar menos. No puedes mejorar la rentabilidad que te da porque al final la base no es la misma. O sea, cuando partes de $100 de precio a cuando estás en 500, pues para subir lo mismo tienes que aumentar en 500 en vez de 100, ¿no? Para subir un 100%. Entonces lo que ocurre es que dentro de ese contexto, si los tipos de interés suben, aunque el Banco Central esté inyectando liquidez, es que se está produciendo ese momento en el que los inversores ya no ven esa rentabilidad marginal y prefieren liquidar su activo para volverse solventes antes que sacar ese pico extra de rentabilidad. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Para concluir con la entrevista, te hemos escuchado muchas veces hablar de Nvidia. De hecho, hace poco en la época de inversión racional también hablaba sobre tu tesis, bastante contraria en cuanto a la inversión de Nvidia. ¿A qué se debe decir? ¿Lo puedes resumir los 3 puntos clave sobre los cuales tú fundamentas tu tesis de inversión en contra de Nvidia? Pues el principal punto sería lo que se llama teoría de los ciclos del capital. La teoría de los ciclos del capital lo que dice es que cuando una empresa obtiene rentabilidades o márgenes o digamos que es muy superior, los beneficios que obtiene el empresario de esa empresa muy superiores a los que consigue el resto, aparecen competidores. Porque si hay alguien que hace algo que de repente se sale de lo normal, hay alguien que está expectante diciendo, buscando la oportunidad y diciendo, oye, yo quiero copiar, ¿no? Si tú montas un bar que va de puta madre en tu barrio, va a llegar alguien y va a montar otro exactamente igual, lo nuevo que tú hayas traído, lo va a copiar otro, va a montar otro exactamente igual y tus márgenes van a caer, ¿no? Pues con Nvidia ocurre lo mismo. Nvidia ha sido muy superior a los competidores, los chips han sido muy superiores a los de los competidores y aparte tenía un software muy bueno que se llamaba CUDA, ¿no? Que tenía prácticamente un monopolio. Pero ¿qué ha pasado? Pues que eh, los márgenes de Nvidia, sobre todo los brutos, han subido un 75% de margen, ¿no? Entonces, ahí lo que conviene es tanto a tus clientes como a tus proveedores, les conviene que entren competidores para que tú bajes tus precios y tú pierdas poder de negociación. Entonces, eso sería como la teoría inicial, ¿no? La teoría conjunta. Luego, cuando cogen los ingresos de Nvidia, Nvidia ganó en 2025, bueno, su año fiscal 2025, nuestro 2024, ha ganado 131.500 millones de dólares de ingresos, ¿no? De esos 131.500 millones de dólares de ingresos, hay 115.000, casi un 90%, vienen del negocio de data centers. Eh, en torno a un 50% de esos ingresos vienen de lo que se llaman hiperescaladores, que son los 4 o 5 grandes clientes, que son Google, Amazon, Microsoft y Oracle, ¿no? Son como los 4 grandes clientes de Nvidia. Eh, Estos clientes han pasado de invertir pues 200.000 millones de dólares en CAPEX, ahora han dicho que este año van a invertir 350.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que en proporción el mercado estima
que la capacidad de ingresos de Nvidia para este año se va a duplicar, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo está invirtiendo el doble en inteligencia artificial. Entonces todo el mundo espera ahora que los ingresos de Nvidia pasen de 115.000 millones en data center a más de 200.000 millones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos hiperescaladores han anunciado más de 300.000 millones de dólares de inversiones en el capital, de inversiones en inteligencia artificial, pero cuando tú coges los ingresos de estos hiperescaladores y las estimaciones de ingresos que tiene el mercado y que ellos mismos tienen de aquí a 2030, no se corresponden con lo que está ocurriendo. De hecho, ellos estaban diciendo que sus ingresos incrementales sobre estabilidad incremental iba a ser una de las más rápidas de la historia, ¿no? Sin embargo, lo que ves cuando coges su estado financiero es que en conjunto esos cuatro grandes no ganan más de 50.000 millones. De hecho, te diría que no ganan más de 20.000 millones. Hay que cogerlo dependiendo de cada uno, pero si coges Microsoft, Amazon, Oracle y Google, no ganan más de 20.000 millones de ingresos y están invirtiendo 350.000. O sea, la disparidad es grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú aumentas de 200.000 a 350.000 tu inversión, pero sin embargo tus ingresos pasan de 15 a 20? Porque el anterior año fueron 12, 13 mil millones y este año son 20. Pues que para 7.000 millones de incremento vas a dejar de invertir esos 300 y pico mil millones. Y eso lo que va a hacer es que no estoy diciendo que los hiperescaladores pasen de 50% del ingreso de Nvidia a un 0%, pero pueden pasar perfectamente, y yo creo que van a pasar perfectamente de aquí a un año, de ser un 50 a ser un 35 o a ser un 30, ¿no? A reducir bastante su CAPEX. Luego, por otro lado, eso sería un 50% de ingresos de Nvidia. Luego tienes un 30% que viene de China, al cual al gobierno estadounidense no le conviene que China tenga la tecnología estadounidense, y en este caso los chips de Nvidia, por lo tanto los han prohibido. O sea, los chinos no pueden comprar chips de Nvidia. Pero es que aparte, en China tienen muy buenos ingenieros y ha surgido pues competencia por parte de Huawei. De hecho, en el último earnings call, Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, comenta que la cuota de mercado de Nvidia en China ha pasado de ser de más del 90% a estar por debajo de un 50% desde que se produce esta regulación y aparece Huawei. Entonces, ya pierdes bastante demanda, que es un 30% de tu ingreso. Digo que es un 30% porque un 12% viene de China y un 17% viene de Singapur. Y Singapur lo utilizan muchas empresas para evitar, para hacer un bypass de esta regulación, porque no se le puede vender a China, pero sí se le puede vender a una filial en Singapur que luego le revenda esos chips a las empresas chinas, ¿no? Entonces, por eso asumo que un 30% es China. Y luego tienes un 20% restante que crece menos que el red, que estos dos segmentos, y que ni está ni se le espera realmente, ¿no? Que serían pues el resto de empresas que no tienen, funcionan completamente aparte, ¿no? Pues si Nike quiere montar un data center, pues Nike sería un cliente de estos, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones cada vez tiene menos sentido tener tus propios data centers, tenerlo on-premise, como se llama, ¿no? Porque te genera muchos más costes, en mucho más intensivo en capital, mientras que puedes utilizar Azure, AWS, Google Cloud Platform o Oracle Cloud Infrastructure o lo que sea, y pagas y haces el pay as you go, que es que vas pagando conforme lo vas utilizando en vez de hacer una inversión de 100 millones de dólares para contar un data center, ¿no? Entonces, viendo cómo están conformados los ingresos, yo creo que esa parte del 50% que viene de los hiperescaladores y ese 30% que viene de China, pues el 30% probablemente pasa a ser un 15 o un 10% conforme salga la regulación. De hecho, ya han anunciado un impairment de 15 billion, eh, porque son 8 billion del próximo trimestre que han anunciado de guidance, más 7 billion del último, que han cobrado 4 y ha habido 2 que se han perdido por el camino, ¿no? 4,5 han cobrado, 4,6 y han perdido 2,5, ¿no? Entonces, tienes 15 billones que no va a cobrar Nvidia por regulación, por lo tanto ya has perdido un 10% de tus ingresos del anterior año, bueno, un poco más, y, y además se le junta esa parte de los hiperescaladores, que por un lado no tienen rentabilidad, por otro no les conviene que te lleves un 75% de margen y que necesitan competidores. De hecho, Meta ya está prácticamente utilizando bastante AMD o casi toda su infraestructura AMD para la inferencia, ¿no? Porque le sale mucho más barato y mucho más rentable. Y luego,
Amazon, Google, etcétera, están creando sus propios ASICs y de hecho se puede ver en el backlog, el backlog, no sé cómo se dice en español, los ingresos que tienen, que han anunciado que hay de pedidos ya, ¿no? Que tienen de pedidos tanto Synopsys como Cadence, que son las empresas que se dedican al diseño de chips, ¿no? Que te proveen del software para ese diseño de chips, digamos como el Autodesk de los chips, ¿no? Ya han anunciado que hay unos pedidos increíbles para el diseño de ASICs, que son chips personalizados, ¿no? Los custom ASICs se llaman. Entonces, claro, se te junta que tienen un 50% de ingresos de estos clientes, los cuales están buscando competidores, no les conviene tu 75% de margen porque se ahorran un 75% de pasta, más luego aparte que hay una demanda increíble de el software de diseño de chips personalizados. Pues entonces se te juntan esas tres vertientes y desde mi punto de vista es muy complicado que sigan manteniendo pues ese 50% de ingresos que obtienen de estos clientes. Claro, digamos que cumplir con la expectativa que el mercado tiene sobre Nvidia se hace complicado si la regulación está a tu contra, si tu mayor cliente no prevé asumir el radio de inversión que ha ido aumentando durante estos últimos años y además que tiene competidores que ya existen, les han establecido como AMD, ha salido Huawei y algunos partners están casi que desarrollando in-house cosas que van a competir contigo, ¿no? Entonces, se entiende, tiene sentido, a ver qué ocurre. Y para finalizar ya, sí que quiero lanzar preguntas rápidas, preguntas concretas de sí o no, de A o B, con la idea de finalizar un poco con algunos consejos que pueden llevarse también la gente más allá de todo lo que hemos comentado, de tal manera que la primera sería, ¿qué acción, qué empresa, qué sector, qué ETF considera que está infravalorado actualmente? Yo creo que, mira, te voy a decir tres. Yo creo que Uber, United Health y Meta, eh, me parece que están muy infravalorados los tres. De hecho, estoy haciendo la tesis de Meta ya creo que la conoce absolutamente toda España, pero la de Uber la voy a publicar probablemente esta semana o la que viene, y la de United Health la estoy escribiendo ya y yo creo que tardaré bastante poco en anunciarla. Al final es un poco son empresas que están entre 15 y 20 veces de valoración, se pagan en torno a un 5% y van a crecer, o sea, sus beneficios por acción los van a crecer a doble dígito muy fácilmente los próximos 5 años sin problema. O sea que es bastante probable que sean empresas que den bastante rentabilidad los próximos años. Que disclaimer, esto no es una recomendación de inversión, pero son tres empresas que a mí me gustan mucho. De acuerdo. Y lo mismo, pero en el lado contrario, es decir, tres acciones ETF, sectores que consideran que están muy sobrevalorados actualmente, no vale envidia. Vale, pues muy sobrevalorados. A mí no sé cómo estar ahora, pero a mí en el último año sí que he hablado bastante de PayPal. Creo que es un negocio que queda poco recorrido. Em, Creo que Tesla está muy sobrevalorado también. Y luego tengo que mencionar a Nagarro. Pero va a haber alguno que me va a querer matar porque sigo yendo a full con esa empresa, pero sí, creo que no tiene ningún sentido el modelo de negocio. Creo que al final la industria, hay mucha gente que mira la P&L cuando es como mirar la cuenta de resultados de un arquitecto, cuando el problema del arquitecto es cobrar antes que pagarle a los obreros, ¿no? Entonces creo que le ocurre exactamente eso. Y luego las otras dos compañías, creo que Tesla tiene las expectativas muy altas. Y creo que a PayPal es un negocio que, sobre todo en el ámbito del sector de pagos digitales, creo que lo tiene bastante jodido frente a Stripe, Adyen, Visa, Mastercard, las criptomonedas, Bitcoin, etcétera, Lightning Network. O sea, creo que lo tiene muy, muy complicado. Y para finalizar, si tuvieras que elegir una criptomoneda que no fuera Bitcoin, ¿tienes alguna en mente que también creas en ella, creas que puede ser una buena inversión? Ninguna. Ninguna. Yo soy lo que se llama maximalista de Bitcoin. Y es que al final las criptomonedas le ocurre lo mismo que al sistema fiat. Las ha creado alguien con un nombre y un apellido. Y lo que tiene bueno también Bitcoin es que como lo hizo Satoshi Nakamoto, pero no sabemos quién es, y, y al no saber quién es, tiene algo bueno que es que puede aparecer quien sea el día de mañana, decir que fundó Bitcoin, que creó Bitcoin, que lo que sea, que ya es que casi nadie le va a creer y como ya están las reglas en el software que es open source,
ya nadie prácticamente se atreve a modificarla. Entonces, cuando tú creas una criptomoneda, por ejemplo Ethereum, que ya se está viendo lo que está ocurriendo con el precio de Ethereum, que la creó Vitalik Buterin, y Vitalik Buterin cada 2 años cambiaba de opinión y decía, ahora tengo que hacer proof of work, ahora tengo que hacer tal, ahora tengo que hacer tal. Claro, ya ahí lo que te genera es que la gente, como no conoce realmente lo que es Ethereum, hacen caso a su creador y te condiciona a los errores que puede cometer su creador, ¿no? Entonces, yo sí, yo me considero muy partidario de Bitcoin y soy maximalista de Bitcoin porque creo que el resto puede funcionar algún día puede ser un sistema de pago, puede funcionar muy bien como algo para pagar con cierta utilidad, pero como reserva de valor o como activo de inversión no considero ninguno. Perfecto, Pedro, pues muchísimas gracias. Dile a cámara si quieres dónde pueden saber más de ti, dónde te pueden encontrar. Tienes un Substacks, vas a lanzar dentro de poco quizá un proyecto del que todavía no has hablado. Despídete y cuéntales un poco dónde pueden saber más de ti. Pues me pueden encontrar en mi Substack, que se llama Gutiérrez Capital, en Instagram, que también me llamo Gutiérrez Capital, y en Twitter, que también me llamo Gutiérrez Capital. Al final también estoy sacando un par de proyectos, estoy, digamos, enseñando también, formando a gente a la hora de invertir y demás. Y a todo el que esté interesado, pues me puede contactar por Instagram o por Twitter, preguntarme por estas formaciones que estoy sacando grupos reducidos de 5 personas y con eso ya les cuento más información y demás que necesiten para saber si les conviene esa formación. Y dicho esto, lo más importante antes de irte, déjanos un comentario con qué te ha parecido, qué es lo que te ha gustado más, qué es lo que te ha gustado menos, qué cosas no has entendido y quieres que te expliquemos mejor en los comentarios, qué tipo de temática te gustaría que tratáramos con otros invitados en un futuro y lo más importante, si has aprendido algo nuevo o no. Así que nada, si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el siguiente podcast.